Hola, hola, buenas tardes a todo México, buenas noches a España, es madrugada ya. Bueno, hola a todas, bienvenidas a otra en vivo de Patchwork a la Mexicana con Laura Spach. Bueno, hoy me quise enlazar con ustedes porque muchísimas de ustedes me han estado escribiendo pidiéndome que hiciera enlaces más seguido, que no me esperara, que fuera el lunes próximo para poderles poner otro bloque. La verdad es que es súper complicado estar haciendo muchos en vivos toda la semana porque pues uno tiene que trabajar y tengo una familia, pero sí tenía muchas ganas de hacer este enlace y creo que lo vamos a dejar también en sábado, donde no les voy a subir un bloque de patch. Les voy a enseñar un poco de mi trabajo y les voy a seguir dando alguna historia, alguna leyenda o contando alguna anécdota de México. Entonces, pues bueno, antes que empezar, quiero que vean el vestido que hoy voy a lucir en este spot. Me lo prestó mi amiga Marisela. Miren nada más el collar. Ay, lo traigo enredado con mis audífonos. Es de puros frijoles blancos y unos frijoles blancos grandes que se consumen aquí en México. Mi vestido, olvidé el nombre de la región donde... Amusgo, perdón. Mi vestido es un amusgo de la zona entre Guerrero y Oaxaca, totalmente hecho a mano. Miren, me voy a volver a acercar para que lo vean. Todo esto está unido a mano, todo está tejido y bordado. Vean nada más qué belleza. Ahorita les platico un poquito de la zona amusgo. Amusga es la zona, amusgo es el textil y de la lengua. Y esta es la falda que se usa abajo, ¿sí? Miren el trabajo, es como puro bies cosido y formando figuras sobre esta linda tela, ¿no? Esta es la falda. Yo hoy no me puse falda, la puse aquí para que luciera, porque si estoy sentada dando en vivo, pues es imposible que luzca todo el vestido de pies a cabeza. Habrá días que sí me voy a parar con muchísimo gusto para lucir los hermosos vestidos que me va prestando mi amiga. Este es un vestido largo, se llama huipil, tipo huipil, y en la zona de los amusgos, que es entre Guerrero y Oaxaca, dependiendo del bordado y de los diseños que tenga cada huipil que portan las mujeres, habla sobre su estatus social y sobre las familias de donde vienes. Es muy importante el bordado. Poco a poco en todos estos enlaces los voy a ir llevando de la mano para que conozcan un poco más del textil. El textil no es solamente ponerte una ropa cualquiera como lo hacemos ahora. Ahora no importa si te pones un jeans, ni una playera o una camiseta o lo que sea. En el textil mexicano tradicional tiene mucha connotación el color, las formas y dónde y en qué ocasiones te pones el vestido. Entonces eso es muy importante para los pueblos y para conservar sus tradiciones. Yo los voy a ir llevando de la mano con esto, pero les decía, en la zona de los amusgos entre Guerrero y Oaxaca, que es al sur de la República Mexicana, es muy importante estas figuras, ¿no? En el mío ahora son figuras geométricas, pero entre más estatus social tenga la familia, hacen formas amorfas y antropomorfas de flores o de animales. En el caso de los niveles más abajo, socialmente hablando, son figuras geométricas básicas como grecas y estos colores, ¿ok? Bueno, lindo, ¿verdad? Gracias, Marisela, por esta gran aportación y tu préstamo. Ok, la clase de hoy, yo les puse ahí un anuncio comercial unas horas antes, para más o menos introducirlos en el tema que hablaríamos hoy. Y el que les quiero hablar hoy es sobre la comida mesoamericana. Los alimentos mesoamericanos que México aportó a todo el mundo cuando llegaron los españoles y llevaron nuestros productos no solo a España,
de España se pasaron a toda Europa, pero también con el descubrimiento de las Filipinas posteriormente, de México salía un barco que iba hacia el oriente. Y entonces los productos mexicanos se fueron a Asia y a Europa. Con la traída de los esclavos de los españoles a México, se empezó a mezclar los alimentos que venían de África con estos esclavos, el consumo de estos alimentos con los alimentos de América, de México. Entonces hacen estas mezclas de alimentos europeos con asiáticos, con africanos, con los nativos americanos, hacen una verdadera explosión de sabores y un carnaval de color en la comida. Hay varias personas dedicadas específicamente al estudio de estos alimentos en Mesoamérica, son historiadores, antropólogos, muchísimos chefs ahora se han volcado al estudio de toda la alimentación mesoamericana y la importancia que tenía en aquella época y que sigue teniendo ahora. En lo que muchísimos coincidimos cuando hacemos este estudio es que hay varios alimentos que constituyen toda una plataforma para poder hablar de una gastronomía mexicana antes de la llegada de los españoles. Para que me entiendan más fácil, los egipcios tenían una alimentación única, que cuando llegan los griegos y los conocen y se mezclan, los griegos adquieren esta alimentación. Posteriormente los romanos sustraen todo este conocimiento de los egipcios y de los griegos y crean la comida romana. Pero básicamente griegos y romanos no crearon una alimentación de la nada. Ellos simplemente fueron en el camino adquiriendo las técnicas y los alimentos que tenían los pueblos conquistados. Eso no es el caso de México. En México, mucho antes de la llegada de los españoles, se podía hablar que aquí había una herencia culinaria, una trayectoria en el manejo de los alimentos, muy diferente al de muchos otros países, porque el clima en México es tan benévolo que permite que haya alimentos que todo el año se puedan obtener. Entonces, cuando llegan los españoles, descubren estos alimentos que nunca habían visto, y entonces son las grandes aportaciones de América a todo el mundo, que ya mezclados con los alimentos de cada país, van a dar paso a esta gran gastronomía ya que se puede considerar típica de cada nación, pero no se puede considerar su gastronomía típica de la mayoría de estos países hasta el conocimiento con los alimentos que llevaron de México a todo el mundo. En México, de los alimentos que más encantaron a los europeos es el jitomate mexicano. Bueno, no por nada en Italia le dicen la manzana de oro, ¿no? El pomodoro. Pues imagínense ustedes este gran sabor llevado a Europa. Bueno, causó sensación. El jitomate para nosotros los mexicanos es la base de muchos de nuestros platillos. Si no, no puedo atreverme a decir que de todos, pero sí de muchos de los platillos mexicanos. Y el jitomate en sus variantes hay tomate, que es verde, y también es la base de muchos de los platillos mexicanos. Otro de los platillos mexicanos que tenemos, que aportamos a todo el mundo con mucho orgullo, por supuesto, es el maíz. El maíz no se llama maíz en México. El maíz le llaman maíz en las Islas de las Antillas, y cuando llega Cristóbal Colón lo conoce y se le va a llamar maíz. En México tiene otra denominación, pero a final de cuentas el maíz
va a quedar como una de las grandes aportaciones de México para todo el mundo. Creo que ahora se consume en todos los países del mundo. No somos el mayor productor de maíz actualmente, pero sí lo consumimos casi en todo el país a diario. Es uno de los platillos que más nos encanta y lo tenemos, bueno, lo consumimos así, desde crudo hasta en muchísimas formas en las que se puede hacer. Incluso las hojas del maíz, el pelo del maíz, el maíz y el, digamos, corazón del maíz, hueso o olote, se utiliza todo. No se desperdicia absolutamente nada de esta planta. Esta planta es maravillosa porque cuando se siembra en las bases de los surcos va a dar paso a otras muchas plantas que van a surgir ahí y que tampoco conocían los europeos, que es esta, la calabaza, la flor de la calabaza, y esta es la calabaza que viene saliendo de estas flores. La calabaza también es uno de los productos que México dio a conocer a todo el mundo y alimenta ahora a gran parte de la población mundial. Se puede decir que este producto, que son los frijoles, que hay una gran variedad de frijoles, dan buen paso a la alimentación del pueblo mexicano. La mayoría de la gente en México no puede faltar en su casa, en sus cocinas, tortillas de maíz, frijoles y una buena salsa a base de jitomate y chile. Otro de los productos de los que les quiero platicar es el aguacate mexicano. El aguacate mexicano también es oriundo de las costas, es de zona tropical. Todavía está en duda, varias gentes se pelean y se atribuyen de dónde es original, que si es de Centroamérica, que si es de Sudamérica, que si es de las Antillas o es de México. A final de cuentas es americano, felizmente americano, y el aguacate es uno de los imprescindibles también en la cocina mexicana, ¿sí? La historia de la cocina mexicana es súper interesante. Poco a poco en estos spots les voy a ir llevando por un pedacito de la historia de México para contarles de estos grandes ingredientes de la cocina tradicional mesoamericana antes de los españoles, y que después se va a fusionar con la cocina española cuando llegan ellos, y vamos a crear una comida realmente de identidad. Actualmente en México dicen, ¿cuál es el platillo tradicional mexicano? Mucha gente peleará que si es un pozole, que si es el mole, que si son unos tacos. Todos esos platillos son una mezcla de alimentos y elementos que trajeron los españoles con la conquista de México. Un platillo típicamente mesoamericano no lo consumimos, digamos, a diario los mexicanos. ¿Por qué? Porque hemos ido incorporando cosas que nosotros no teníamos en nuestra alimentación. Pero hay chefs en México actualmente que se dedican a hacer estos platillos increíblemente. Yo sigo personalmente a un gran chef que se llama Yuri de Gortari. Él es historiador y le encanta la cocina tradicional mesoamericana. Él se ha esforzado muchísimo, junto con Edmundo Escamilla, en paz descanse, que hicieron del estudio de la cocina mesoamericana una verdadera poesía. Búsquenlos, ellos dos tienen varios libros, varios programas hablando sobre esta cocina tan importante de lo que es la mesoamericana para todo el mundo. Hay otra chef mexicana actualmente en Jalisco que se ha dedicado a recuperar todas las tradiciones antiguas, indígenas, y tiene un grupo increíble que se llama Las Mujeres del Maíz. Ella es Maru Toledo. Maru Toledo escribe libros, tiene programas, próximamente va a salir uno en Netflix, así como Crónicas del Taco, pero ella va a hablar.
sobre la cocina tradicional, mezclada mesoamericana ya con la española, pero ella trata de recuperar toda la esencia de los pueblos con el maíz y estas ricas tradiciones de cómo se cocina sobre una piedra, el uso de los molcajetes, de las ollas tradicionales de barro. Yo no soy una experta en cocina tradicional mexicana, me encanta comerla, eso sí es cierto. Pero si quieren saber un poco más de cocina tradicional mexicana, síganlos a ellos. Ella es Maru Toledo y el chef es Yuri de Gortari, para que los busquen. Edmundo Escamilla es un historiador que estoy totalmente de acuerdo con él, donde dice que la cocina mexicana, los 4 elementos que es maíz, frijol, calabaza y jitomate, estos son el mayor aporte que hizo México en cuanto a nutrición y a gastronomía en el mundo. Entonces, síganos a ellos, son maravillosos. Esta es simplemente una cápsula que yo quería hablarles un poquito de la historia de la cocina mesoamericana. La próxima semana yo voy a empezar a hablar ya de temas con los que me siento realmente cómoda y feliz, que es el virreinato. Vamos a hablar de algunos temas de la cocina, cómo se fue haciendo cada vez más rica y variada en los conventos. Vamos a hablar de la cocina tradicional del pueblo, no solo de los españoles, sino la que se hacía realmente en casas como la tuya y la mía, no en los grandes palacios españoles. Pero bueno, eso será la próxima semana. El día lunes voy a hacer una clase muy, pero muy especial, no se la pueden perder, porque además voy a poner uno de los bloques que estamos haciendo en Patchwork a la Mexicana. Y como esta clase no solo es de historia, ni de cocina, ni de México nada más, quiero presentarles uno de mis quilts que yo hice hace mucho tiempo para una exposición que organizó Quilters de México, cuyo tema era Flora y Fauna Endémicas de México. Yo para este quilt, déjenme hacer un espacio porque no quiero ocasionar algo. Con mi quilt se los voy a mostrar. Aquí lo tengo. Este quilt me tiene muy llena de orgullo porque es un quilt 100% hecho a mano. Lo bordé, lo cosí, lo acolché a mano. No tiene máquina de coser, entonces para mí es... Ay, lo estoy poniendo de cabeza, perdónenme, lo había tenido listo. Pero bueno, ya saben cómo es esto de hacer televisión y videos en vivo. Mi micrófono no me deja estirar. Aquí está, aquí se los presento. Mi quilt se llama Shanat. Shanat significa vainilla. Me voy a acercar a la cámara para que puedan ver un poco más de mis detalles. Estoy muy orgullosa de este quilt porque además fue y viajó por muchos lados, que lo trajeron Lulu y Lalo en una exposición de quilters. La flor está en relieve, tiene una técnica japonesa para hacer las flores en volumen, y ahí está mi colibrí que está totalmente bordado a mano. Ahí está por acá. Ahí está. Todo lo bordé a mano. Y ahorita les voy a contar qué significa y qué representa este quilt. Ahí está. ¿Ven estas cositas aquí? Ahí están. Acá. Estas cositas. Ahorita les voy a platicar qué es todo esto. Bueno. Este quilt, Shanat, que es su nombre, significa vainilla en la lengua totonaca. Los totonacas son un pueblo que vivía en la zona que actualmente ocupa el estado de Veracruz y Tabasco. Hay una leyenda maravillosa que me encanta de este pueblo, que dio paso a este quilt. Y la leyenda cuenta así, que había una hermosísima princesa. Discúlpenme si no digo el nombre, porque de verdad es complicado aprenderse los nombres de las leyendas mexicanas, y más porque está en totonaca y yo no hablo totonaca. Pero bueno, ella era una lindísima princesa que se paseaba por el mercado de la ciudad.
cuando de repente su mirada se cruzó con la de un joven y guapo muchacho. Él estaba vendiendo sus mercancías en el mercado y sus miradas hicieron ese clic y volaron corazones. Ellos se quedaron enamorados, pero ella era de familia noble, por lo cual estaba casi prohibido su amor. Él era demasiado pobre, ni siquiera tenía una casa propia, ni siquiera tenía un surco por donde él podía sembrar las cosas que él iba y vendía en el mercado. Entonces, ese amor estaba destinado a fracasar. No así ellos se le idearon para escaparse y estarse viendo y conociendo, y cada vez estaban más enamorados. Cuenta la leyenda que un día ella paseaba por el mercado cuando el dios de la felicidad posó sus ojos sobre ella y se enamoró. Ella no podía corresponder su amor porque ella estaba enamorada del joven apuesto del mercado. Esquivaba las miradas del dios de la felicidad y evitaba tener todo contacto con él. El dios de la felicidad se le empezó a quitar lo feliz y empezó a estar un poco molesto. Hablando con ella le dijo que si no correspondía a su amor, causaría grandes destrozos a la zona y a la ciudad de Tajín, que era donde ella vivía. Ella tenía miedo de esa situación, pero el amor era más grande y no le importó y siguió viendo al joven muchacho del mercado. Pasaron los días y el guerrero de la felicidad pensaba cómo hacer para conquistar a la bella muchacha. Entonces pensó en conquistar al papá de la bella muchacha y empezó a darles tips de cómo hacer una mejor cosecha, de cómo hacer cosas buenas para el pueblo, y el pueblo empezó a querer mucho al papá de la muchacha y el papá de la muchacha empezó a querer cada vez más al dios de la felicidad. Pero ella no era feliz con él, ella amaba al muchacho del mercado. Entonces, viendo la inminente boda del dios de la felicidad con ella, decidieron huir. Entonces, tomaron sus pocas cosas, tomaron sus manos y corrieron a la selva. Pero los guardias los esperaban. Los detuvieron y lo que habían hecho estaba mal, porque manchaba el nombre de la familia de ella, que era de clase noble, y por supuesto había hecho enfurecer al dios de la felicidad. En esos días caían grandes truenos y una gran llovizna caía sobre la ciudad de Tajín, y todo era por el enfado del dios de la felicidad. El castigo fue la muerte. Cortaron sus cabezas y las aventaron al fondo de un barranco. La gente del pueblo no se explicaba lo que pasaba días después, pues empezaron a secar las plantas, pero después de unos días de sequía empezaron a crecer unas hermosas plantas, un gran árbol, grande y robusto, y entre el árbol se mecía y se entrometía una linda plantita. Al pasar los años, de esta linda planta que hizo grandes raíces abrazando al árbol con tal fuerza que era imposible separarla de él, nació una linda flor amarilla. Esta linda flor amarilla nació de ella. Y días después salieron estas hermosas vainas de la vainilla. Se considera que el gran árbol robusto es el joven guapo del mercado y la enredadera con esas lindas flores y esas grandes fuerzas que se abrazaba a su amado era la doncella. El regalo de los dioses por ese amor tan espléndido es la deliciosa y aromática vainilla. Y ahí la gran leyenda de Xanat, la vainilla de la zona de Veracruz, que actualmente es denominación de origen y es una gran aportación de México para todo el mundo. Espero que les haya gustado esta plática, no les quito más, disfruten su fin de semana, acompáñenme el día lunes a un nuevo bloque de Patchwork en México, hay una sorpresa por ahí,
Hoy hablé de 5 o de 6 alimentos básicos para Mesoamérica. Faltan algunos. Si tú adivinas cuál es el alimento del cual voy a hablar en mi clase de lunes y haré el bloque, te voy a regalar un patrón de algo. Entonces, escríbanme, coméntenme, díganme si están contentos aprendiendo un poquito de la historia de México, sus leyendas y tradiciones. Que tengan un hermoso fin de semana y los veo el lunes. Adiós.